Hola amigos de Claque Talks, sean bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos uno bastante especial porque tenemos a una invitada que nos va a hablar de su nueva película que ya está a vísperas de estrenarse. Esta es Huesera y aquí tenemos a la directora Michelle Garza Cervera que nos va a venir a hablar un poco de la película. Michelle, ¿cómo estás? Muchas gracias por Hola, estar aquí. hola, muy bien, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme aquí a hablar un poco de Huesera. Pues Michelle, yo quisiera empezar con algo que nos concierne a los tres que estamos aquí y que justamente de ahí se concibe como esta idea de hacer este programa especial. Eh, Huesera tiene un paso por festivales internacionales, pero de la nada llega al Festival Internacional de Morelia, donde pudimos verla. Yo quiero pensar que muchas emociones surgieron, o sea, ver el cast, el crew unido después de tanto tiempo, al mismo tiempo, pues celebrar con el gremio el estreno nacional, por así decirlo, de la película. Pero pues más que nada yo quiero saber tu experiencia de tu parte, cómo fue el estreno de Huesera en México en festivales y si sentías un poco, no sé, como de nervio el pues poner esta película en pantalla para el público mexicano por primera vez. Mira, la verdad es que yo creo que tal vez, digo, junto a la Premier Internacional, fue la proyección que más nerviosa me puso, por supuesto, porque no solamente implicaba que todo el cast y el crew por fin la vieran, ¿no? O sea, que tuvieron todo el equipo magnífico que tuvo fe en algo que en algún momento pudo parecer un riesgo o una locura. Ujú. Y más bien también estaba personas muy importantes para mí, como empezando por mi familia, ya estuvo mi hermano y una de mis tías, o sea, como gente muy especial, ¿no? Que de hecho, bueno, a mí me preocupaba siempre, ¿no? Que iban a pensar como los más allegados, muchos de mis grandes amigos también estuvieron allá y la vieron por primera vez. La verdad es que por todo lo que implicó, ¿no? Por ser la primera proyección en mi país, que realmente es lo que inspiró también a Huesera, pues fue brutal en todos los sentidos. De hecho, todavía tengo recuerdos medio de flashes, ¿no? Cuando estás Ujú. muy emocionado, ¿no? Por un evento, como que los recuerdos emocionales son extraños. No, Sí, me imagino. Sí, aparte sí fue algo bastante grande. Yo me acuerdo de la función. Bueno, yo no estuve en la función, pero me acuerdo de la post-función y dije, tengo que ver esta película y la fui a ver al día siguiente. Pero, por ejemplo, Qué ya bueno. tomando que la estrenaste en un festival de cine en México, que en donde que sea lo que sea, si te adentras a un público mucho más metido. En Morelia específicamente hay gente que no es ni prensa ni nada, que va a ver las películas nada más. Pero sí es mucha gente que ya está más metida dentro pues de lo que es el cine en general. ¿Cómo te sientes ahora que la van a estrenar al público? Así de, se las vamos a aventar ya a las salas de cine en las dos empresas de cine más grandes del país. Y más tomando en cuenta que el mexicano sí es un bastante fanático del terror. ¿Cómo esperas este recibimiento? Mira, sí, estás muy en lo cierto, Ujú. porque pues todo el paso ha sido por festivales ahora y es muy Sí. diferente, ¿no? O sea, la banda que va a festivales ya pues, está como, o sea, bueno, esperas que estén como más clavados en el cine. La verdad es que sí da nervios, o sea, porque ahora sí siento que es enfrentarnos a algo masivo, que siempre fue el sueño, porque pues realmente la película, bueno, lo que yo más quería es que la viera banda que está alejada también del mundo de cineastas, ¿no? O Sí. sea, personas como justo mis tías y no sé, me da mucha emoción. Honestamente tengo que confesar que también una parte de mí siento que ya la película pasó a ser del público y de la audiencia, que es lo que más me importaba. Y yo ya estoy como queriendo dar unos pasitos atrás y ya metiéndome a mis siguientes proyectos. O sea, obviamente abrazando la película, ¿no? Siempre voy a protegerla y a estar ahí, pero de cierta forma creo que sucede algo muy raro, ¿no? Que es que realmente ya no es tuya, o sea, ya le pertenece a la audiencia. Claro que tengo muchas expectativas, me da miedo que hay muchos juicios, ¿no? De parte de la misma audiencia luego nacional que esperan que el cine nacional no sea bueno, ¿no? Hay como uh-huh. no sé, ciertas creencias muy extrañas, porque yo amo el cine nacional, creo que hay grandes películas y hay grandes pelis de horror ya mexicanas, pero sí siento que luego se le teme un poco al cine de horror latinoamericano y se esperan más las propuestas hollywoodenses. Entonces, eso me tiene a la expectativa, pero por otro lado también estoy tratando de tener cierta distancia y entender que es algo que es muy complejo, ¿no? Y que ha sido algo que se tendrá que ir desarticulando poco a poco.
Sí. No, claro. No, y aparte, creo que Huesera, hablando como del cine nacional y su proyección y todo, ha tenido, o bueno, mínimo mi percepción es que ha tenido un impacto grande, o sea, especialmente ahorita que va a tener su estreno en Estados Unidos y que tiene todo este trato con Shudder y todo, o sea, es como de, güey, o sea, yo rara vez había visto como esta proyección a un proyecto latinoamericano y creo que sí marca como un precedente para, pues no sé, o sea, más autores y autoras, especialmente en este nicho para, pues, que la gente lo vea, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí, creo que fue algo que agarró por sorpresa, pero de buena manera. Qué bueno. Ay, pues ojalá nos vaya bien. La verdad es que sí es una peli que me importó mucho serle fiel al proyecto en sí, ¿no? Tratar de no seguir normas ni de hacerlo por este, vaya, estudios y algoritmos y cosas. O sea, realmente, pues, era pidió lo que tenía que ser como proyecto particular y creo que eso es lo que está haciendo que funcione y eso es lo que espero que cada vez se pueda hacer más y más en el país, ¿no? Sí, Sí, claro. totalmente. Ya adentramos un poco en la película. Obviamente, muchas de las ideas que nosotros entendemos de la película igual no son las que tú, entonces nos vamos divagando y dices, no, esto no está entendiendo otra cosa. Obviamente nos puedes detener. Pero, por ejemplo, ya el tema obviamente que nos quedamos, el principal, es mucho sobre la maternidad. Y es algo que creo que hemos visto bastante, tanto en el cine normal como en el terror normal, no sé por qué fue la palabra que usé. Pero, por ejemplo, en películas como, bueno, ya es la icónica Rosemary's Baby, hasta películas más para acá. No sé si nos puedes mencionar algunas de tus inspiraciones de películas, de directores, para hacer Huesera desde su temática hasta su estilo, hasta como ti, como creador. Claro, mira, ve, o sea, lo que sucede es que realmente sí hay mucho horror, yo creo que es maternal, de hecho mucho, o Sí, sea, de hecho ayer fui a ver Enter the Void, que hace mucho no la veía y también termina siendo eso. Creo que a final de cuentas todos nacimos de un parto, sí, o sea, todos tenemos madre y todos tenemos una potencial paternidad, o sea, no es raro que obviamente eso nos atraviese de mil formas, ¿no? Es un tema que atraviesa nuestras vidas y, bueno, en particular a mí en el momento que empecé a escribir este proyecto es un tema vaya, o sea, estaba internado y instalado en mi vida diario. Entonces es por ello, ¿no? Que creo que hay tanto que hablar acerca de la maternidad y lo doméstico en género, sobre todo como el horror, ¿no? Donde se puede explorar todo lo que está normalizado y cuestionarse. Entonces, mira, la verdad, influencias fueron muchas. Sin duda, claro que el cine de Polanski, la trilogía esta de Repulsión, fíjense que creo que la que más me influenció de todas fue El Inquilino, que es una película que me encanta, y por supuesto Bebé de Rosemary. Pero hubo muchas referencias y muchas que no fueron, ujú, de hecho, cinematográficas. O sea, la gran influencia que para mi co-guionista y para mí fue un cómic que se llama Love and Rockets, que fue un poco de donde partió nuestra colaboración. Y otra película que estuvo muy presente, por ejemplo, para la puesta en cámara y todo eso fue Jacob's Ladder, que me parece fenomenal. Don't Look Now, Possession. De hecho, hicimos un cineclub, gran sí. parte del equipo durante la pandemia antes de filmar. Pero esas fueron algunas. Y por supuesto, Lynn Ramsey y Lucrecia Martel en cuestión sonora fueron dos grandes influencias. Wow. No, eso sí me agarró por Wow. sorpresa como Sí, todo lo del cine club y sí, como amigo. formar toda esta comunidad dentro de la película, ¿no? O sea, siento que está padre y creo que aparte se notó mucho ya cuando estaban, porque yo estuve en la función de Morelia y sí se notó como no sé, esa hermandad o como ese núcleo o ese lazo que crearon ustedes. Yo la pregunta que tenía, Michelle, ahorita como hilándolo un poco con la maternidad, creo que de seguro a lo mejor no tiene nada que ver, pero tu película, de cierta manera, cuando la vi, me recordó muchísimo a una película de 2021 que tiene como varios símiles, desde producción hasta su gestación, tal cual temática, que es La hija perdida o La hija oscura de Maggie Gyllenhaal, que a mí, como que yo estaba viendo Huesera y dije, qué padre como esta idea, que siento que por mucho tiempo se ha romantizado como la maternidad o como el hecho de ser madre, o sea, de que las mujeres deben ser madres y es bien bonito y, o sea, esto es lo que deben hacer y tal, 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 tal. Y creo que fue muy padre el hecho de que dentro de Huesera y dentro de este proyecto también, el cómo la maternidad se deconstruye y pues yo quiero saber cómo fue para ti acercarte a ese tema como tan sagrado o tan establecido y decir, no, esto es lo que podría ser la maternidad y esto es lo que muchas personas afrontan, por así decirlo. Claro, ay, a mí me encantó The Lost Daughter. Justo cuando salió, la verdad me pareció
es brutal, ¿no? Y lo aborda de una manera increíble. Soy muy fan de esa película. Gracias, qué bueno que te parece que está ahí como por los mismos rumbos por lo menos de temática, ¿no? Mira, Sí. mira, empecé desde lo muy personal, o sea, justo en mi hogar hubo una figura similar, ¿no? O sea, que la verdad ni siquiera la conocí. O sea, entonces no es que sea realmente inspirada, pero para mí el hecho de saber que hay una mujer, ¿no? Que es cancelada, de la cual no se puede hablar en una casa, ¿no? Por el simple hecho de haber dudado o haber cuestionado algo tan normalizado o tan instalado, es brutal, ¿no? O sea, y sí empecé a cuestionarme mucho acerca de ella, que era mi abuela, de mi propia madre, que ella acababa de fallecer hacía poco tiempo cuando empecé a escribir este proyecto, y de mí misma, ¿no? O sea, empieza a darte cuenta que hay ciertas emociones y pensamientos que se cruzan al respecto de la maternidad y la paternidad que son muy difíciles de hablar y que en cuanto se nombran vaya, se expresan, hay como un terror alrededor, ¿no? Un tabú, un gran tabú. Entonces, para mí son temas que de verdad habitan cada hogar, cada casa, cada mente, y simplemente la decisión está en si las hablamos o no. O sea, hay muchas mujeres en Huesera que son madres, yo no, pero empezando por la protagonista, no sé, muchas de las que estamos detrás de cámara y delante de cámara, es un tema que de verdad nos trastoca de la manera más profunda, y es brutal ver como sobre todo las madres, ¿no? O sea, como que dicen, qué loco que tuve que pasar un proyecto que tomó años, ¿no? De cocinarse para poder sentarme y hablar de algo tan básico, como que hubo momentos en los que en serio quería salir corriendo de mi casa. O sea, es una peli de horror, obviamente yo lo llevé al extremo, pero son pensamientos que neta cada mamá tiene, y es muy ingenuo pensar que no atraviesan la cabeza de cada mujer. Ahora, ¿les damos el espacio o no para hablar de ello, no? Entonces, para mí era como, bueno, tenemos que hablar más y más de esto que realmente es súper normal, y que más bien esta sea lo normal, ¿no? Que hay momentos en los que los padres no quieren ser padres y odian su vida por una hora y quisieran mandar todo al diablo, ¿no? Y no tiene nada de malo eso, es súper humano. Entonces, un poco por ahí fue todo el proceso de la temática detrás de la película. No, Sí. totalmente. Y creo que se me hace muy interesante el cómo pues no sé cómo lo envisionas y cómo lo encapsulas de cierta manera con el personaje de Valeria, que no sé, o sea, como dijo Sergio, si en algún momento me debrayo y dices, oye, no, va por otro lado la idea y demás, pues siéntete libre de detenerme, pero yo sentí que el personaje de Valeria es como una constante de expectativas, o sea, la expectativa familiar, la expectativa como mujer, la expectativa como futura madre, como hermana, incluso su relación con Octavia, o sea, como que la gente tiene como cierto prejuicio sobre ella. Entonces yo quisiera ver cómo fue, por así decirlo, tu momento a la hora de crear junto con tu co-guionista a Valeria, y cómo fue la decisión a la hora de que, ¿quién va a ser nuestra Valeria? O sea, ¿qué era lo que tenías como consciente y por qué al final fue Natalia Solay? Mira, no, totalmente estás muy en lo correcto, ¿no? O sea, que sí tiene que ver todo con las expectativas sociales. O sea, más allá de lo específico de la maternidad, realmente Huesera tiene que ver con todo lo que se espera de nosotros y cuántas veces llevamos nuestras vidas por caminos que tienen que ver más con lo que los demás esperan de nosotros que lo que realmente queremos. Y más allá de saber qué queremos, porque eso es muy difícil, por lo menos darnos el chance de vivir esos procesos, ¿no? De tomar esos caminos que a veces son los que dan miedo, pero que probablemente te harán sentir menos angustiado, ¿no? Entonces, miren, yo la verdad de la manera en la que escribo junto con mi co-guionista es bastante clásica, o sea, como que yo sabía que tenía que llevar a un personaje a ese fin, ¿no? A cuestionar eso que está bastante impuesto de manera sistemática. Entonces, nos encargamos de construir un personaje que inicialmente representara todo lo contrario, ¿no? O sea, como que se compró el paquete completo, ¿no? A pesar desde que el inicio pensamos que es lo que quiere, que muchas veces nos mentimos a nosotros mismos, poco a poco la entidad horrorífica como que la va deconstruyendo, ¿no? O realmente partiendo a pedazos, ¿no? Para luego darle el chance de tomar el rumbo de volverse a reconstruir, ¿no? Que no es como que ya vemos a Valeria reconstruida al final de la historia, pero por lo menos ya se dio el chance a sí misma de verse rota y de decir, ok, estoy así, ¿cómo empiezo a reparar esto, no? Entonces, la verdad, el proceso, lo que yo le digo a los nuevos guionistas es que realmente las respuestas están en la reescritura. O sea, bueno, a menos de que seas un genio, ¿no? El primer draft es maravilloso. Nosotras pasamos mucho tiempo reescribiendo y poco a poco el material te empieza a responder solo. No, totalmente. Y Sí. antes de pasar y salir de los personajes, yo quisiera decirte que yo compaginé mucho con el personaje de Alfonso Raúl.
Yo Sí. compaginé mucho con él porque yo justamente también ahorita estoy pasando mi primer embarazo y todo. Y algo que me gustó mucho dentro de la película fue el hecho de que nunca siento que lo muestres como un villano o como un ogro o alguien que está como tratando de hacerle la vida o el embarazo imposible a Valeria, pero que simplemente no entiende, o sea, no entiende y eso le causa frustración y causa estos conflictos y demás. Entonces, no sé cómo fue para ti escoger justamente a Alfonso Dosal como Raúl y no sé cómo no llevar al extremo en una película tan extrema como Huesera la masculinidad tóxica que podemos surgir como padres primerizos, ¿sabes? Wow, qué buena pregunta. Mira, la verdad es que justamente estaba muy preocupada yo de no darle representación a un hombre así macho y porque es que realmente el problema en Huesera a lo que se está enfrentando Valeria es algo sistemático. No es que haya un villano, es más, es ella misma. El antagonista está en ella. Entonces es algo que de verdad Sí. rodea nuestras vidas enteras, es una lucha constante. O sea, hay días que yo despierto muy radical y al día siguiente no. O sea, entonces creo que es algo que tiene que ver realmente con un sistema y que para muchos es casi invisible, o sea, imposible de ver. O sea, tienes que pasar por un proceso largo y que va a torturarte y que va a ser difícil y por el que Raúl espero que al final de la historia pase también, ¿no? Que es cuestionarse muchas cosas que él no sabía ni siquiera que existían, porque así sucede, ¿no? En el sistema es como, pero ¿por qué esta mujer, que justo eso nos preocupaba, que tiene todo bien, realmente tiene una vida acomodada, está en un mundo bastante privilegiado, tiene un buen marido, ¿no? O sea, no realmente surge de ella misma el conflicto, ¿no? Y eso es algo que sí fue pensado y fue diseñado de tal manera, ¿no? Y que creo que muchas veces pensamos que ya estamos deconstruidos y que ya estamos haciendo nuestro gran trabajo cuando lavar platos y, o sea, hacer las cosas básicas no es realmente la deconstrucción, es mucho más profundo, ¿no? Justo entablar conversaciones y escucha y empatía que muchas veces no, ni siquiera está todavía en nuestra intuición porque no sabemos ni que existe, ¿no? Entonces creo que es bastante complejo, pero me encantó cómo Alfonso Dosal encontró al personaje y me agarró la onda por completo y justamente creo que es porque él es un padre de familia también y creo que ha pasado de la manera más personal por procesos muy duros, ¿no? Al respecto de su paternidad y está haciendo esa chamba, ¿no? De tratar de ver todo eso que no se nos cuenta. Entonces, Sí. un poco por ahí. Me gusta bastante. Tomando esto que mencionaba Ferry y que mencionaban del terror psicológico, del proceso psicológico por el que pasa Valeria antes de ser madre, algo que me gusta mucho y que desde que la vi, algo que quería preguntar es, hay un factor ahí que el subgénero que se maneja en la película, que es el terror corporal, el horror corporal o el body horror, como lo mencionan. No sé si igual estoy debrayando aquí, pero es algo que yo no había visto antes, tanto en el cine nacional, mínimo. De terror nacional hay mucho antes, pero de este subgénero específico yo como tal no lo desconozco. ¿Tienes algún antecedente de este subgénero en el cine nacional que te haya inspirado? ¿O tú sabías esto, que no es un lugar tan que se maneja tanto el terror nacional y lo quisiste llevar ahí? Mira, la verdad es que fue algo que fue bastante, ¿cómo diré?, instintivo. O sea, Ujú. realmente partió de las necesidades específicas de la historia, ¿no? O sea, partió de que, a ver, Valeria es una mujer ansiosa. Yo estoy hablando de los huesos, de fracturas de huesos como una metáfora de lo más profundo que hay en el cuerpo, dentro de nosotros, ¿no? Y le di la particularidad a Valeria de que es una mujer que se truena las manos, que tiene esta ansiedad, ¿no? Ese tic nervioso de tronarse el cuerpo. Y me pareció acertadísimo, ¿no? Y perfecto y muy cinematográfico, ¿no? Porque viene con un sonido, con algo visual. Entonces realmente se trabajó para la historia en particular. La verdad no pensé en ese momento en referencias ni en inspiraciones particulares. Pero mira, por supuesto que estoy muy inspirada por el cine de horror corporal. O sea, muchas de mis películas favoritas son de ese género, como Cronenberg, me Ajá. encanta, y esta película Debajo de la piel. Hay muchas, ¿no? O sea, que me han inspirado. Pero la verdad, dentro del cine nacional, y me parece muy, muy peculiar que lo mencionas, no tengo una referencia en específico, o sea, que probablemente estás en lo correcto. O sea, amo a Taboada, por ejemplo, Veneno para las Hadas es una de mis películas favoritas, tal vez en cuestión de puesta en cámara sí estoy inspirada por Taboada, pero sí en cuestión de horror corporal en particular,
creo que sí, ¿no? Me emociona entonces poner ahí una semillita en el Un horror precedente corporal ahí. mexicano. Sí, sí. Sí, También la claro. que viene, o sea, mi Sí, trabajo creo y que es es, muy, está por ahí en esas áreas. Creo que yo escribo mucho hacia el horror corporal, supongo. es el futuro. Qué chingón, porque la verdad es un subgénero que a mí me gusta bastante y lo sentí en Huesera, como dices, tanto el sonido y cómo lo vas, esta sensación de, ay, sufres por dentro. Y esto se relaciona, como dices, a la ansiedad de Valeria, también se relaciona al miedo, porque el miedo psicológico de ser mamá ya lo mencionamos, pero también hay un miedo físico, algo que he escuchado tanto de mi mamá, de mis tías, que dicen como, tú sabes que tu cuerpo va a cambiar y tú sabes que, como dice el tráiler, lo acabo de ver ayer que fui al cine y lo dice el tráiler de, te vas a partir en dos, o sea, es literal. De ahí también nace algo el saber que tu cuerpo va a pasar por este proceso. Mira, la verdad esas fueron como las consecuencias de primero de trabajar lo emocional y lo interno del Sí, personaje. Dije, bueno, es que es maravilloso porque a final de cuentas también acompaña los terrores de la transformación del cuerpo, ¿no? O sea, la verdad es que creo que lo más importante en Huesera tiene más que ver como con la identidad y con la pérdida, ¿no? De justo de la identidad, de los sacrificios que hacemos sí. para llevar a cabo la vida doméstica. Pero sí, claro que dentro de ello hay un proceso corporal que es brutal para el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que también está muy, confitado, ¿no? Cuando te cuentan de él, o sea, como que te lo cuentan todo bonito, no manchen, es brutal, o sea, desde la menstruación para las mujeres, o sea, todo lo que tiene que ver con la Es horrible, fertilidad en el sí. cuerpo de las mujeres, la verdad es que sí, o sea, no es nada color de rosa. Sí, ¿no? Entonces, eso se tiene que hablar más de ello también, ¿no? O sea, No, y simplemente la idea, ¿no? O sea, el cómo se concibe todo. O sea, yo ahorita que ya voy a pasar por esto junto con mi esposa, o sea, de que ya la siguiente junta vamos a tener como el plan de parto y todo, es como de, ay, güey, o sea, simplemente concebir cómo hacer todo esto es como de surreal hasta cierto punto. claro, o sea, de hecho, si lo Sí, piensan, o sea, ¿cuántas veces nos enfrentamos los seres humanos a imágenes de partos, ¿no? Cuando así es que llegamos todos al mundo. O sea, está tan le tenemos terror al parto, casi como si fuera algo extraterrestre. normalizado. O sea, pero la verdad es que eso es de parte de nosotros. Tendría que también normalizarse más, porque luego son las moras las que lo atraviesan así como de manera muy brutal y es como si no pudieran luego hablar de ello, ¿no? Porque incomodan a la banda. Ay, y sí, se Es- debería poder hablar. sí, Sí, Eh, sí, sí. y yo, Michelle, hace ratito estábamos hablando un poco sobre el sonido y tampoco quiero entrar como en ese terreno que estamos hablando donde hay como un prejuicio sobre el cine nacional, pero sí creo que hay veces donde el sonido a veces es descuidado dentro de nuestro propio cine y creo que en Huesera se logra algo bien padre donde no solo el sonido está muy bien realizado, pero sino también tienen leitmotivs como por ejemplo cuando Valeria se truena los huesos y demás. ¿Cómo fue concebir esta historia a nivel auditivo? Porque creo que la verdad levanta muchísimo la película, como toda película de terror, ¿no? O sea, que el sonido siempre es algo muy crucial. Sí, muchas gracias. Pues creo que la verdad, con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que soy una directora que trabaja mucho desde lo sonoro, o sea, desde guión. Escribo muchas notas sonoras, tengo muchas reglas ya de lo que me gusta y de sobre todo con qué me gusta contar, ¿no? O sea, qué está en pantalla, qué está solo en sonido. O sea, que me gusta que el sonido empuje la historia, ¿no? O sea, Ujú. hay varias escenas en la peli que realmente lo que sucede está en el audio, ¿no? Y creo que sí parte de guión. O sea, hay por supuesto una gran experimentación. Mi diseñador sonoro es fantástico, que es Christian Giraud, y le entró con todo conmigo a esta idea de construir el diseño sonoro a partir de la cotidianidad de Valeria, ¿no? Y hacer una peli de horror a partir de los sonidos que vienen de la realidad, ¿no? Que la rodea. Y eso poco a poco obviamente ya se puede distorsionar. O sea, tuvimos muchas reglas. A mí sobre todo no me gusta jugar, por ejemplo, con efectos de horror traídos de otros mundos o los típicos drones, ¿no? Esos sonidos graves que se suelen poner o los jump scares, como hay ciertas reglas en el horror que la verdad no soy yo, o sea, me Fan. gustan otras pelis, pero por lo menos en mi cine no es lo mío. Entonces creo que sí tengo algo como que tiene mucho que ver con mi estilo en particular y que me emociona, ¿no? Que estoy como logrando hacer mi investigación. Por supuesto que lo del crujir de huesos es algo que se descubrió en guión y que dije, bueno, está ideal que tengo un sonido que realmente resulta cinematográfico, ¿no? O sea, que es algo que genera una reacción inmediata en el cuerpo del espectador, ¿no? Esa es una fractura de huesos como una navaja en el ojo.
Entonces, eso es algo que me emocionaba mucho, ¿no? Y que me gusta que la gente lo leyó de inmediato, obviamente, ¿no? Pero Sí, yo sí, siempre sí. tuve miedo de que no agarraran la onda del símbolo, pero creo que está logrando, no sé, como que ser muy claro y eso me gusta. O sea, ¿tú crees que es más encontrar, por así decirlo, lo espeluznante o sí, como lo terrorífico dentro de lo cotidiano, más que traer como de otro mundo lo terrorífico al audio? Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero en la primera aparición de la huesera, bueno, en la del balcón, hasta hay un sonido del Señor de los Camotes, ¿no? O sea, como que yo, Ajá. yo Sí, realmente sí. me gusta mucho construir, en este caso era la Ciudad de México, bueno, ¿qué escuchamos, no? En nuestra ciudad, o sea, y a partir de lo que se escucha en un departamento, en una vida doméstica, ¿no? Como la que vive Valeria, ¿qué de esos sonidos me funcionan para contar esta historia en particular? Y. Ujú. Ah, no, perdón. No. No, no, Eh, no, 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 justo eso. no, y dentro del mismo tema del audio, algo que se me hizo muy curioso dentro de la conferencia que tuvieron ahí en Morelia era sobre el score, que creo que también eso siempre es como algo que siempre tiene que estar cuidadísimo en algo como este proyecto. Entonces, a mí algo que se me hizo muy peculiar es, si no mal entendí, y como siempre puedes corregirme en cualquier momento, esta es la primera vez que las personas que hicieron el score, o sea, era la primera vez que hacían un score para una película, ¿no? Sí, sí, son dos grandes amigos míos de la escena punk de la Ciudad de México. Bueno, un amigo de ellos, Cabeza de Vaca, él es venezolano, y el otro es Gibran Androide. Él también pertenece como a la escena como de free jazz. Es un gran músico, es un gran percusionista. Impresionante, o sea, si algunas lo pueden ir a ver en vivo, a Gibran Andrade es impresionante verlo tocar la batería, es un demonio, se convierte en diablo. La verdad es que sí, yo llevo mucho tiempo también como perteneciendo a la escena punk y me inspira mucho esa música, ¿no? Y yo creía que desde ahí se podía construir un score de cine y yo con ellos dos quiero seguir trabajando, son dos grandes amigos y aparte parten desde, de verdad, como que le entraron con todo al proyecto y me gusta la experimentación que trajeron a la película, ¿no? Además del score bueno, de todas del soundtrack, ¿no? De canciones que logramos juntar para que estuvieran también dentro del soundtrack y quedé muy contenta, o sea, creo que hay algo muy chido que traen los músicos que no son particularmente de cine a hacer dentro de una película, ¿no? Como que me gusta que rompen reglas, no parten de lo tan académico, digamos. Y creo que eso se ve como también un poco reflejado contigo, o sea que también un poco dentro de la investigación que hicimos para esta entrevista, pues tú tienes esta noción del punk, pero no solo como el punk como música, sino como una filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti el retratar, como por así decirlo, porque hay una escena muy particular donde Valeria va a un concierto y todo esto, ¿cómo fue reflejar, por así decirlo, algo tan que yo quiero imaginar personal tuyo en esta película, más allá de solo el score o algo así, que poco a poco pusiste como ese Michelle Garza ahí dentro de la película que nadie puede quitártelo, por así decirlo? Qué bonito, muchas gracias. Pues la verdad fue divertidísimo. Ese día fue brutal porque fueron muchos de mis mejores amigos a grabar esa escena, ¿no? De hecho, los que tocaron todos son amigos míos y fue muy divertido porque aparte era la pandemia, entonces no había habido tocadas en mucho tiempo y todos nos hicimos prueba y pudimos como sentir que otra vez estábamos de vuelta en un show. Entonces fue muy divertido a pesar de que fue escuchar la misma canción todo el día. La verdad es que la pasamos, yo hasta me metí también, ahí salgo, de hecho, Ah, en el mosh no lo vi, pit, ahí no lo había estoy. notado. Hay un momentito, yo me metí a bailar ahí con ellos y la pasé bomba, la verdad. O sea, creo que el punk mira, es muy complejo porque pues obviamente todo tiene sus lados negativos, positivos, ¿no? Pero a mí sí me trajo cosas magníficas y gente muy maravillosa a mi vida yo le quería dar esa cobija al personaje de Valeria, ¿no? Porque para mí ha sido como una cobijita en la vida, ¿no? En muchos aspectos de esa escena. No, totalmente. Sí, está increíble eso. Y ya siguiendo un poco con las personas con las que trabajaste, nosotros en Morelia vimos a Natalia en dos películas, en Huesera y en Zapatos Rojos, que también estrenó. Y sí fue como de 2 días seguidos y fue como de wow. O sea, sí fue wow. Estamos viendo a alguien con un talento enorme realmente. Y siendo las dos bastante, o sea, Natalia siendo alguien bastante primeriza en el cine y tú estrenando tu primera película, ¿cómo fue esta unión de vamos a empezar algo juntas y que probablemente nos pueda llevar a algo muy cabrón? ¿Cómo fue esta unión entre ustedes dos? Mira, la verdad es que ya somos grandes amigas, o sea, yo tengo una gran admiración por Natalia, me parece muy,
magnética y siempre digo lo mismo, que es muy misteriosa, o sea, no acabo de entender cómo lo hace, pero hace algo que está muy cabrón hacer, porque le crees, o sea, ella no actúa, o sea, realmente vive, o sea, realmente siente una fractura, realmente está teniendo un parto, realmente está viendo un monstruo, o sea, es muy impresionante lo que hace, es lo que cualquier director sueña con tener, o sea, la neta, porque es su rostro, su simple rostro para mí era muy demasiado expresivo, con muy poquito hace mucho Nat. Y fue muy chido. Ella parte desde lo más personal, desde ahí trabaja, tiene un control corporal impresionante. Nat es mamá y este tema la trastocaba como yo creo a cualquier madre. Y fue muy generosa al respecto, la verdad. O sea, de hecho, su hija sale en la película, es la niña de laboratorio. Ay, wow. Sí, es su hija. Y ahorita de hecho estoy en Los Ángeles porque ya va a empezar el tour de lanzamiento y ella llega mañana, acá me alcanza. Entonces, la verdad es que ya somos como uña y mugre, ¿no? O sea, Sí. siempre estamos Sí, ya, con muchas ganas de. La verdad es que en Huesera hicimos un equipo muy fenomenal. Hay gran parte del cast con la que ya generé una relación muy, muy profunda y con los que quiero seguir trabajando lo más posible, ¿no? Sí, o sea, justo Natalia, como mencionas, es alguien que se está entrando al cine, pero también trabajaste con personas que ya están bien dentro y actores ya bastantes años y años. ¿Qué te aportan los actores ya más adentrados en la industria, a ti como directora, o sea, dirigiendo a alguien que ya sabe cómo trabajar? Mira, ve, por ejemplo, pues Mayra Batalla, Mercedes Hernández, Marta Claudia Moreno, Dosal, o sea, Sí. Sonia Cobó. Es que sí tuve, Aida López, es que tuve un cast que a veces todavía lo digo y no puedo creerlo, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, aparte pues, siendo una peli de horror, la verdad era riesgoso, ¿no? O sea, como que sí pudo haber salido muy mal, ¿no? Y grandes actores iban a estar ahí, ¿no? Entonces, sí, son maestros. O sea, Rocío Belmont también, que es una de las brujas y de hecho fue la directora de casting de la película, para mí son maestras, o sea, son maestras y de las que aprendí mucho, de hecho que realmente también alteraron el guión, o sea, yo soy de las directoras que sí me gusta mucho darles el guión con mucha anterioridad a los actores y escuchar su feedback, ver qué propuestas tienen. Los actores son hiperinteligentes y tienen mucho dominio de lo cinematográfico también, entonces siempre, si les das chance, te van a proponer cosas magníficas, ¿no? Que valen oro. Y sí, no, aprendí mucho y se volvieron grandes amigos y también, pues nada, muy inspiradores, o sea, con ganas les digo, como de seguir trabajando con ellos también. La verdad me imagino cómo funciona. Solo bueno, quisiera imaginar cómo funciona un cast dentro de un estudio, de un set. Es brutal, la verdad, a veces es agotador, pero también es muy divertido. Oye, Michelle, yo quería preguntarte sobre, pues tal cual, la entidad o esto que se gesta a partir de la película del cual es el nombre La Huesera. Uno de nuestros compañeros, el cual no pudo estar aquí, o sea, también te quiso mandar esta pregunta, que era sobre, pues él se puso a investigar un poco sobre la huesera y decía que era una leyenda sobre una mujer que vaga desenterrando huesos para formar como un esqueleto y hacer una especie de ritual, por así decirlo. Entonces la pregunta que le gustaría haberte hecho si hubiera estado aquí es ¿cómo te llegó como la idea de mostrar este ente poco medianamente conocido en la película? Mira, yo en la etapa que yo estaba atravesando por el duelo de la pérdida de mi mamá, y justamente creo que fue una amiga que me recomendó un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que es de una psicoanalista que se llama Clarisa Pincola, y ella analiza la leyenda de la huesera, que es esta leyenda fronteriza, y la verdad en su momento me afectó mucho, o sea, de buena manera, ¿no? O sea, como que de hecho escribí algunas canciones de punk en algunas de mis bandas que están inspiradas en esa leyenda también, y se quedó en mí, o sea, se quedó en mí el concepto de desenterrar partes de ti mismo en un lugar tan árido, ¿no? Como el desierto, ¿no? Tan brutal. Es muy simbólico de lo que se lleva a cabo en el proceso de duelo y en el proceso de conocernos a nosotros mismos. Entonces, se quedó conmigo eso y amo a mí como todo el tema de los huesos, todo lo óseo me llama mucho la atención. Entonces, poco a poco se fue cocinando, es lo que les digo del proceso creativo. La verdad es que la huesera pasó por 1000 formas, y solo la reescritura nos fue dando las respuestas. O sea, la huesera en la película, la verdad, es completamente distinta a la huesera de la leyenda, pero sí mantiene el corazón, ¿no? Que es una mujer que está luchando por encontrar algo de sí misma que le duele no ver, ¿no? En lo más profundo. Entonces, un poco surgió de ahí, ¿no? O sea, la verdad es que tiene muchas
inspiraciones, la entidad de la película, y creo que sí es particular a la peli, pero sí sin duda tiene, como te decía, como el corazoncito del que esa leyenda que en su momento a mí me acompañó bastante. No, y a mí algo que se me hizo muy padre, yo soy muy fanático porque hace rato estábamos hablando un poco sobre los sonidos y cómo tratamos de buscar como lo tenebroso en lo cotidiano y cómo el imaginario o lo de fuera de este mundo a lo mejor no dentro de esa área, pero a mí me gustó mucho el compromiso que tomaste sobre llevarnos a este lugar imaginario donde ya vemos la entidad de la huesera, por así decirlo. Y pues yo soy muy fanático como de ese tipo de cine, o sea, como más surreal, como tratar de representar un poquito del expresionismo alemán y demás. Entonces, yo sé que ahorita como que estabas mencionando un poco sobre el cómo pues es totalmente distinta la huesera de la leyenda a cómo es la huesera en la película, pero yo quisiera preguntarte sobre cómo fue los cambios, o sea, cómo fue la primera vez que te imaginaste a la huesera y cómo fue ya la realización o la ejecución de la huesera, de cómo vemos al final que es como este conjunto de brazos y todo a nivel producción, porque, o sea, nomás me imagino y es como de wow, o sea, cómo hizo esa imagen tan fuerte. Wow. Pues mira, de verdad sí fue la reescritura, o sea, la que nos fue llevando, porque nosotros siempre poníamos como prioridad a Valeria y a su recorrido, ¿no? O sea, y a dónde la teníamos que llevar. Y poco a poco yo creo que conforme fuimos entendiendo al personaje de Valeria fue que se logró construir un reflejo de ella, ¿no? Que fuera una mujer fracturada, y obviamente cuenta con esos elementos arácnidos, ¿no? Que vienen también desde un análisis que a mí me interesa mucho de la maternidad. Pero, miren, originalmente la huesera empezó siendo una anciana, ¿no? Que empezó siendo más cercano a lo que era la leyenda, ¿no? Era una anciana que se metía a la casa de Valeria, imagínense, eso era en su primer tratamiento. Y luego poco a poco, no, o sea, me fui dando cuenta que eso no era lo particular a la historia, ¿no? Eso es cuando estás forzando algo que era en este caso una leyenda a un universo que es de otro mundo, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos dio la reescritura, o sea, la huesera como que poco a poco se empezó a volver más y más sobrenatural hasta que realmente más que ser un ser en específico es una maldición, ¿no? Que se refleja de diferentes formas en la vida de Valeria. No, totalmente. Y cómo, o sea, cómo, por así decirlo, se va gestando. Se me hizo padrísimo. O sea, de verdad, incluso ahorita que todos los pósters de huesera me encantan, pero este último que sacaron, o sea, donde se ven todos los brazos no, se me hizo brutal. O sea, dije, güey, ¿qué está pasando? Que imagino que también a mí también me encantó. Sí, con un trabajo de stunts o no sé, para armar eso, ¿no? Imagino que fue algo también bastante peculiar. Bueno, en realidad cuando ya por fin tuve la imagen, ¿no? La idea de que fuera, de construirlo con cuerpos de mujeres, porque obviamente también nuestro presupuesto era acotado y luego los presupuestos acotados te obligan a ser creativo y la verdad es que creo que a mí me gusta mucho más usar cuerpos reales que algo digital, ¿no? Y fue ahí que contactamos a Diego Vega, que es un gran coreógrafo. Y él y su equipo castearon a las bailarinas que particularmente tuvieran estas capacidades corporales, ¿no? Como de descolocarse y era muy impresionante y la verdad fue muy divertido. Y ahorita estuviste mencionando mucho sobre la evolución del guión, que es algo que pasa bastante. ¿Cómo fue que el proyecto, porque me imagino que obviamente tanto desde que lo escribiste hasta que lo empezaron a grabar, por lo que dicen fotos, fue que chocaron con la pandemia. ¿Cómo fue cómo se fue evolucionando el proyecto a partir de eso? ¿Sabían cuándo lo iban a estrenar? ¿Estaban en la incertidumbre? ¿Cómo fue el manejarlo dentro de esta pandemia que a todos nos agarró por sorpresa? Sí, la verdad sí fue brutal, o sea, la película estaba pensada para filmarse en el 2020, o sea, yo llevaba escribiendo desde el 2017 la película. Wow. Entonces sí, cuando llegó la pandemia yo no lo podía creer, o sea, fue una pesadilla, o sea, se atrasó casi que un año, ¿no? El rodaje, o sea, no sé, lo empujamos creo que 3 veces el rodaje, ¿no? O sea, cada vez 3 meses y en un punto dije, no, es que esto ya se va a hundir, o sea, sí, fue bastante oscuro, obviamente el presupuesto se vio muy afectado, ¿no? Porque el COVID afecta a los rodajes de 1000 formas, o sea, inimaginables, sí. No solo son tapabocas, o sea, afecta de muchas formas. Sí. Y pues nada, a final de cuentas, miren, ahora ya lo veo con más filosofía y creo que sí trajo cosas magníficas también al desarrollo de la película, o sea, me dio chance de reescribir más, de desarrollar más, de darme cuenta de muchas cosas de la peli que no habían terminado de cuajar, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el inicio,
estaba pensando en filmarse en la Basílica de Guadalupe y obviamente ya la pandemia lo hizo imposible, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a poder filmar en la Virgen Monumental en Ocuilán. Entonces, eso fue, a mí me parece que ese lugar era el acertado, ¿no? Y si no hubiera sido por el COVID, pues no, probablemente, bueno, más bien, no lo hubiéramos filmado ahí. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Sí, los cambios pueden ser buenos. Sí. Qué interesante. En Morelia, ya esto obviamente no lo vi porque el que estaba ahí era Ferry, pero en Morelia ustedes hablaron de próximos proyectos, especialmente tú, y tengo entendido que mencionaste uno que vas a grabar en 2024, el año que viene, de terror, ciencia ficción. Obviamente tú corrígeme si estoy equivocando con la información. ¿Qué esperas mantenerte dentro de este género? Y a los que nos gustó Huesera, ¿hay algo de lo que tú ya trataste en esta película que vas a mantener en lo que viene para tu cine? Mira, de hecho, sí estás en lo correcto. Lo único es que creo que la voy a filmar este año, la siguiente película. Sí, o sea que estoy ahorita bastante en chinga. Pero sí es más que ciencia ficción, creo que es como horror cósmico. De hecho, me he dado cuenta que es más Lovecraft. De la Tierra. Es más de la Tierra, exacto, sí. Wow. Y sí, la idea es, lo vamos a filmar. Miren, yo que creo que es un proyecto muy ambicioso, es muy, muy diferente a Huesera, pero yo creo que yo tengo algo ya que es muy, pues personal. O sea, supongo que lo veo en mis cortos y todos tienen algo similar. O sea, y creo que de alguna forma u otra mi esencia tendrá que estar en todo lo que sigue. Sí, creo que tiene cosas ahí que ver con Huesera, pero a la vez es una película completamente distinta y riesgosa y arriesgada, más bien, que me da miedo, pero creo que eso es una buena señal. Y sí, se filma este año y yo, la verdad, por lo menos ahorita no me veo haciendo algo más. O sea, me encanta el humor negro y me gusta el thriller y, o sea, todo, y el horror, o sea, pero creo que sí hay algo que estoy llevando a cabo que es como una investigación dentro de estos géneros que me interesa seguir ahorita por lo pronto haciendo. Ya en el futuro, no sé, pues amo los dramas oscuros y así, pero ahorita por lo pronto no ha llegado uno a mi vida que diga, ok, esto vale la pena poner en pausa el horror para irme. Sí, no, ahorita yo estoy a full con el horror. No, igual yo había escuchado que también querías adaptar un relato de esta escritora argentina, Mariana Enríquez. Sí, también estamos en eso. De hecho, ese guión también ya lo escribimos. Entonces es un proyecto que también está ahí formadito para el futuro. No, pues entonces lo de estar en chinga sí estás, pero... Sí, y no estás aquí, Ferry, preguntándole cosas. Y aquí no perder el tiempo. Dando tiempo. No, que esto es súper importante. Muy, de verdad, es parte de... Tenemos entonces a Michelle Garza para rato. Tenemos bastantes proyectos veniendo y la verdad es que... Ojalá. Sí, qué increíble. Y ya para ir cerrando, algo que lo que hacemos aquí mucho es más que nada hablar de películas, vaya, ¿no? Y por más que obviamente queríamos formalizar esto, dijimos, no podemos, y ya porque aparte nos dimos cuenta que a ti sí te gusta mucho también ver películas, no solo hacer, soltarnos algo bastante básico, soltarnos 3 películas de terror, o si no, de terror, de lo que quieras, que le quieras recomendar a nuestra audiencia. Random, claro, si quieres. A ver, miren, o sea, el otro día me estaba acordando de una peli que me afectó mucho, mucho de adolescente y que probablemente es de mis grandes influencias y que se llama Mysterious Skin. Sí. Como la piel misteriosa de Greg Araki. Creo que lo tengo watchlist. Es un peliculón. Lo recomiendo mucho. Otra peli que amo y adoro y que probablemente también está en mi top es Aquarius, la brasileña. Sí, esa película a mí me parece que es perfecta, pues. O sea, no le cambio nada, me la amo. Amo Aquarius. Me parece que es así, no sé, la mejor manera de abordar un tema tan complejo, ¿no? Que es el capitalismo, pero bueno, me encanta. Y otra, pues tendría que decir Alien. O sea, yo creo que Alien tiene la mejor mezcla de horror y ciencia ficción que puede existir y Alien también me parece una peli perfecta. O sea, ahí les dejo esas 3. Sí, claro. Y bueno, ahora sí para concluir, Michelle, pues yo quería terminar con esta pregunta un poco reflexiva y pues creo que compleja hasta cierto punto, pero pues ahí pues tú me dices si te debrayas o dices, oye, pues hasta aquí. Pero pues existe como este clip de pues Guillermo del Toro, ¿no? De pues que todo tiene mucho tiempo, cabrón, y todo, ¿no? Y pues yo lo que te quería preguntar es como pues sí, en retrospectiva,
si la Michelle Garza que realizó Isósceles allá por 2013 visualizaba en 2023 estar estrenando su primer largometraje. Y como continuación a esa pregunta, y ya así de verdad debrayándome mucho, ¿cuáles son algunas metas que te gustaría que la Michelle Garza de 2033 ya haya logrado para ese entonces? ¡Ay, qué fuerte pregunta! Yo sé, perdóname. Wow, pero qué bonito, o sea, como que no lo había pensado que exactamente es una década, ¿no? De cuando estaba sacando mi primer cortometraje y... Miren, la verdad es que sí, tengo que decir que yo sabía que iba a ser mi primera película, o sea, no sabía cuándo, pero nunca pensé que no iba a pasar. O sea, como que simplemente yo decía, algún día lo voy a hacer y no voy a quitar el dedo del renglón. También nunca tuve tantas ambiciones así de éxito y fama. La verdad es que sí lo hacía porque yo quería hacer una película y yo soy el tipo de cinéfila que me gusta rascar en películas rarísimas que mucha gente no ve. O sea, a mí como ese tema del éxito masivo tampoco es algo que haya sido mi gran impulso. Para mí hasta llegar a un nicho y volverse de culto una película es más que suficiente. Entonces sí estoy extremadamente feliz. O sea, nunca me imaginé que mi peli pudiera alcanzar un gran estreno en México y alcanzar tanta gente. O sea, está superando mis expectativas a lo que pude haber soñado. O sea, para mí el simple hecho de haber estado, por ejemplo, solo en Sitges hubiera sido más que suficiente. Ahora que haya estado en tantos festivales y tantos premios, es brutal. O sea, creo que tiene que ver con que me involucro mucho con el trabajo y me apasiono mucho y encuentro un equipo de igual de apasionados que están igual por el proyecto. Creo que el foco está en el proyecto en sí y en el trabajo en sí y no en esa otra cosa, ¿no? Que es todo lo que rodea la industria cinematográfica. Y para mi 2033, qué locura. Sí. La verdad es que me amaría poder, por lo menos, haber hecho otras 5 películas que yo considere autorales y personales. O sea, que yo, no sé si 5, tal vez me aventé demasiado, porque tampoco el número es que sea lo importante, la neta podrían ser 3 y voy a estar feliz. O sea, yo creo que mientras yo pueda tener un balance de vida en donde pueda vivir tranquila, ¿no? Y poder hacer esto que amo, que es el cine como que considero más autoral y personal, que creo que eso voy a estar muy feliz y obviamente estar rodeada de gente a la que admiro y de la que aprendo. Eso creo que sería mi gran meta, ¿no? O sea, como que aparte, y amaría poderlo hacer desde nuestro país, o sea, cosa que no es fácil y que me pregunto ahorita si eso se puede desarticular, ¿no? Que es que los cineastas mexicanos se tengan que ir. O sea, estoy soltando algo muy difícil de hablar, ¿no? Porque hay muchas cosas que cruzan a países como los nuestros, por los que entiendo que suceda que sea difícil tener pelis de horror o ¿no? Con grandes efectos en la cinematografía mexicana, pero me pregunto qué tan posible sería poderlo hacer desde aquí, así como en Corea, por ejemplo, ¿no? Como que ese sería mi gran sueño, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí ya me pusieron a filosofar. Ese era el punto. Bien logrado. Se logró. No, pues bueno. Nada más, queda increíble el trabajo y esperamos para la siguiente vez tenerte otra vez aquí. Cuando estés otra película. Ay, aquí, muchísimas gracias. Amé la conversación. De verdad, no, muchas gracias gran manera de empezar el día para mí. No, súper. Muy chido. Michelle, ¿nos podrías recordar tus redes para que la gente vaya a seguirte por allá? Y al mismo tiempo, ¿podrías recordarnos cuándo van a poder ver Huesera en sus cines? Claro, mis redes, tanto en Instagram como en Twitter, es mgarzacervera. Ya abrí TikTok, aunque todavía no lo uso, pero también ya lo abrí. y la película, si están en Estados Unidos, se estrena el 10 de febrero en algunas salas y el 16 en VOD en todo Estados Unidos. Y en México se estrena el 23 de febrero en casi todas las salas del país. Estoy cruzando los dedos porque también se estrena en salas más independientes, como la Cineteca y así, pero estoy casi segura que estarán casi todos los Cinemex y Cinépolis de la República Mexicana. Eso. Qué padre. Ah, bueno, y tengo que decir que también se va a estrenar en algunos países de Latinoamérica, creo que en Centroamérica y en Chile, Perú, ya también va a estar en salas. Entonces eso estamos muy felices también. Qué chingón. Yo soy de Oaxaca y si llega ahí Huesera, diría, wow. No, sí va a estar, eso 100%, que sí va a estar en Oaxaca. En estación de Oaxaca. Sí, qué chingón. Por favor, vayan. Todos. Entonces, muchas gracias, Michelle, de verdad apreciamos mucho el tiempo, sabemos que el tiempo es lo más valioso y muchas gracias por dárnoslo un ratito.
Ya saben, ya escucharon sus redes, ya escucharon cuando se estrena Huesera, no se la pierdan, 26 de febrero, se me fue 23. La fecha, ya la maltribe. 23 de febrero. 23 de febrero en los cines del país. Huesera, no se la pierdan, nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias, nosotros fuimos Ferry y Sergio, los Claque, y esto fue Claque Talks. Nos vemos a la siguiente Mucho ocasión. gusto. Bye bye. Gracias.